hermano. Pero en esta hora está algo esto. ¿A quién buscamos? Y usted conoce, hermano, la tradición, lo que enseña, que habla o que en diferentes lugares de las iglesias tienen a un Cristo muerto, un Cristo crucificado, o un Cristo, hasta, bueno, a mí hasta miedo me daba verlo, pues, porque muchas veces se ve así, pero, y muchas veces ese es el Cristo que quizás buscamos, que creemos que no ha resucitado. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Es que ese es el problema, hermano. Pero depende de la perspectiva en que lo veamos. Y acabamos de ver este versículo, hermano, donde está titulado Los primeros discípulos. Dice el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y ese, hermano, ese Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo, el que restaura, el que cambia, el que bendice. Amén. Amén. Y vamos a ver, hermano, más de introducción. Y en este versículo no se lo di a los jóvenes, pero les voy a hablar también del capítulo 18, versículo 7. Y aquí habla, hermano, cuando Jesús iba a ser arrestado. Y dice el versículo 8. Respondió Jesús, 7, perdón. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y le dijeron: a Jesús Nazareno. ¿A quién buscamos nosotros? Aquí, hermano, hablan estos versículos, uno que qué buscaba y el otro que a quién buscamos. ¿A quién buscamos? Estas personas buscaban a Jesús para arrestarlo. Recuerde, hermano, que la escritura se tenía que cumplir. Pero ahí les dice que a quién. Y los versículos, hermanos, que hemos leído nos invita a reflexionar sobre las verdaderas razones para buscar a Dios. Que ya no seamos, como les dijera, y quizás con el perdón de todos ustedes, que ya no seamos cristianos mecánicos. Cristianos tipo robot que tenemos que cumplir, que tenemos que ir, que tenemos que servir, porque si no me regañan, porque si no me quitan el liderazgo, porque si no me quitan el servicio. Pero eso, hermano, muchas veces no lo hacemos por amor, sino que por obligación. Y el buscar a Dios, hermano, el buscar a Jesús no debe ser obligación. Debe de ser de corazón. Porque ¿cuántos están agradecidos por la salvación que Dios nos ha dado? Y en agradecimiento, hermano, debemos de hacer eso. Muchas veces nos rebuscamos con aquella persona que nos ayuda, que estamos agradecidos con ella porque nos ayudó en una necesidad, porque nos ayudó a buscar un trabajo, porque nos ayudó a buscar cualquier situación. Y muchas veces le llevamos un regalito, un presente y le damos las gracias. ¿Y por qué a Cristo no le podemos dar eso, hermano? Porque muchas veces se nos olvida el sacrificio que Él vino a hacer por nosotros. Así es que, hermano, creo que es momento de que reflexionemos sobre las verdaderas razones por las cuales venimos aquí. ¿A qué venimos? Cada quien tiene su respuesta. Cada quien sabe verdaderamente si viene a buscar de Dios o venimos a buscar otra cosa. Entonces, más allá, hermano, de venir a este lugar a buscar milagros. ¿Cuántos queremos milagros? Y no es un viernes de milagros, pero ¿cuántos queremos eso? Venimos a buscar muchas veces una paz temporal, porque aquí todos estamos en paz, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, la paz interior es la que daña nuestro corazón. Yo siempre digo, antes de pedir por la paz del mundo, pidamos por la paz interior. Porque si nosotros estamos en paz con nosotros mismos, vamos a estar en paz con los demás. Amén. Pero si nosotros pedimos paz y estamos nosotros en una guerra espiritual en nuestro corazón y nuestra mente, no podemos hacerlo. Entonces venimos más allá de venir a buscar milagros, hermano, esa paz temporal, etc. Y el mensaje central es para animarnos, hermano, para buscar al dador de la vida, que es Cristo. No vengamos a buscar otra cosa. Gracias a Dios porque aquí nos reunimos, porque platicamos, porque hacemos diferentes cosas. Pero la razón principal, hermano, cuando comience desde la primera alabanza hasta que se termine el mensaje,
enfocarnos en lo que Dios nos quiere decir. Porque muchas veces ocupamos la iglesia para platicar, para ponernos al día de las cosas que han pasado en la semana, en los días posteriores, y nos descuidamos del mensaje que Dios nos quiere dar. Y por eso muchas veces salimos vacíos, porque no escuchamos la voz de Dios. Por eso, hermano, el propósito de congregarnos, que no sea por tradición. Usted ve, hermano, bueno, yo cuando vengo los días domingos por la mañana, como a las 8, ahí va a hablar gente por tradición a la iglesia. No llevan nada, solo un pañuelo, en vez de una cartera, y ahí van. Pero que nosotros, hermanos, sea por convicción, porque estamos convencidos de que aquí venimos a encontrarnos con Dios. Esa debe ser la razón principal por la que nosotros venimos, no por una tradición. Que no sea por eso, hermano, que no sea por tradición, que no sea por religión, o por ver a los hermanos y amigos, sino, hermanos, para encontrarnos de una manera personal con Jesús, el cual vive, el que responde, restaura y cambia vidas. ¿Cuántos dicen amén? Con ese Cristo vivo, no con un Cristo crucificado, no con un Cristo que tiene que estarlo bajando cada segundo, como ellos dicen, del cielo para sacrificarlos nuevamente, sino que al Cristo que resucitó de una vez y para siempre. A ese vamos a buscar. Vamos a entrar en materia, hermano. Número 1. ¿Buscamos a Jesús, al verdadero Jesús, o solo por sus beneficios? Pregunto, ¿buscamos a Jesús porque le amamos, porque estamos agradecidos, o por sus beneficios? Y dice el versículo ahí, hermano, que vimos el 38. Dice, y volviendo Jesús y viendo que ellos seguían, dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Muchas personas, hermano, y lo dice la palabra, buscaban a Jesús por los milagros. Y yo no le digo, hermano, que vengamos acá convencidos de que Cristo va a hacer algo en nuestra vida. El problema es que cuando muchas veces pasa que nos hace los milagros, nos olvidamos. Amén. ¿Cuántos los han operado alguna vez? De cualquier enfermedad, de cualquier cosa. ¿A cuántos los han operado? ¿Y se acuerdan ustedes del médico que los operó? Alguna vez volvió y le dio las gracias y le dijo, mire doctor, gracias porque ya la operación que me hizo hace 50 años todavía estoy bien. Pero, ¿por qué a Jesús no le vamos a dar las gracias por lo que hizo? Mire, yo este hierro que ando aquí en esta pata, ya voy a tener del 89, casi 40, como 30 y fracción de años. Y no me acuerdo del doctor que me operó, así se lo digo. Yo solo lo que digo que hizo un buen trabajo. Pero ¿por qué no le damos gracias a Jesús por lo que ha hecho por nosotros? Pero muchas veces, hermano, venimos o buscamos a Jesús por sus milagros. Yo no le digo que no venga, hermano, cuando esté enfermo, cuando tenga necesidad. Buscamos a Jesús muchas veces por conveniencia. Y bien curioso es, va. Ustedes se fijan en las noticias cuando salen allí los muchachos que han andado en malos pasos, que aquellos que andan en diferentes cosas. Cuando van para su primera audiencia, ¿qué es lo que llevan en la mano? Una Biblia. Pero ¿usted cree que se ha convertido? ¿O lo hace por conveniencia? Para que vean que ya cambió, para que el juez tenga un poquito de misericordia. Pero el corazón y las circunstancias siempre siguen siendo las mismas. Es cierto, hermano, muchas personas cambian de la noche a la mañana, amén. En agradecimiento. Pero muchas veces lo hacemos por conveniencia, para que vean que yo soy cristiano. Para que vean que yo ando con una Biblia y muchas veces ni la abrimos. ¿Por qué lo buscamos? ¿Por milagros, por conveniencia o por curiosidad? Porque muchas personas así llegaron a los pies de Cristo, por curiosidad, por ver qué pasaba en esa iglesia, por ver qué había ahí. Y gracias a Dios que Dios tocó el corazón y se quedaron. Pero nosotros no seamos de eso, hermano. Y eso, hermano, eran los tiempos bíblicos. Lo mismo pasa hoy día. Muchos se acercan a las iglesias buscando sanidad.
buscando un milagro financiero porque ya lo pasaron al jurídico, cada día les habla el abogado y todo lo demás. Y está bien. Buscan un milagro de restauración familiar, etcétera, etcétera. ¿Cuánto creemos que Dios responde, hermano? Dios responde a nuestras necesidades y Él nos conoce, hermano. Y Él sabe si vamos a ser fieles o vamos a ser agradecidos o nos vamos a alejar. Váyase allá al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Y creo que todos conocemos la historia. Lucas 17, del versículo 11 en adelante. Y ahí dice, 10 leprosos son limpiados. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No podían acercarse por la enfermedad. Dice, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gracia o gloria a Dios, sino este extranjero. Es que ese es el problema, hermano. Que muchas veces necesitamos de Dios. ¿Cuándo necesitamos de Dios? Pero muchas veces no somos agradecidos con Él. Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho, de los grandes milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero de aquella persona que nos hizo un favor, muchas veces ahí estamos siempre pendientes. Pero hermano, Dios responde a nuestras necesidades. Si no se queda callado ni les dijera que Él responde a todo eso, pues. Responde a nuestras necesidades. El peligro, hermano, es recibir el milagro y alejarnos. Y ese, hermano, es un problema mundial en las iglesias. Se suponía que la pandemia ya del 2019, finales del 2019-20, que las iglesias iban a estar más llenas, pero fue todo lo contrario. Y yo pienso, hermano, que todos necesitamos de Dios a cada día. Ahora, gracias a Dios, estamos viviendo tiempos tranquilos y allí nos da igual. Preferimos otras cosas que la iglesia, pues. Pero, hermano, cada quien va a dar cuenta de lo que andamos haciendo. Pero ese es el problema, ¿buscamos a Jesús o solo sus beneficios? Porque Él da beneficios, Él da milagros, Él hace cosas que muchas veces no podemos alcanzarlas por medios humanos. Pero el problema es ese, hermano, que cuando responde nos alejamos, como esos 9 leprosos. Y allí ya nos narra la Biblia si les volvió la enfermedad, si les pasó otra cosa, no lo dice. Pero esa persona que fue agradecido ni siquiera era de Israel, dice que no era samaritano, eran de los enemigos. Pero por eso les digo, hermano, muchas veces hay personas más agradecidas que no son cristianas que muchas veces nosotros como hijos de Dios. Número 2, no busquemos entre los muertos al que vive. ¿Cuándo creen que Cristo vive? Váyase allá a Juan capítulo 20, versículo 15. Y allí, hermano, ya narra la historia de cuando ya Jesús había sido apresado, crucificado, juzgado, crucificado, pero lo importante fue la resurrección. Dice el versículo 15. Jesús le dijo, bueno, para hacerle sentido, hermano, vamos a leer desde el versículo 11. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro.
Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Dice el versículo 15, y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús había resucitado. No se había manifestado todavía. ¿Pero a quién buscamos? ¿Por qué muchas veces, hermano, no podemos reconocer que Cristo nos está llamando o nos está hablando? Porque muchos queremos oír esa voz audible, ¿va? Así como Moisés, que se le presentó allá en el monte, o que le hable así frente a frente, pero nos ha dejado su palabra, hermano, nos ha dejado la oración, nos ha dejado la alabanza para escuchar su voz, pero muchas veces no la escuchamos. Cuando Jesús, hermano, había resucitado y María Magdalena lo fue a buscar, le preguntó: ¿a quién buscáis? ¿O a quién buscas? Muchas veces, hermano, la iglesia, y me refiero a nosotros como cristianos, la iglesia cae en el error de buscar a un Dios del pasado. Porque, bueno, los que alguna vez estuvimos, pues bueno, va a incluir allí, pues que yo también iba allá de vez en cuando, a la tradición. Allí hay un montón de imágenes y dicen: este fue San Caralampio y que vivió en el año tal y que hizo tales milagros y que por eso está aquí. Pero esa es historia. Y muchas veces nosotros cometemos el error de buscar a un Dios o a un Jesús del pasado, recordando los milagros y maravillas que hacía, ¿va? Porque la palabra nos recuerda los grandes milagros y maravillas que Él hizo. Amén. Pero ¿cuántos creemos que Dios tiene poder para hacer milagros hoy? Pues que ahí está la diferencia. Pero muchos recordamos a ese Jesús. Hay una alabanza que dice la historia de Cristo, parece que así se llama. Y si me pongo a pensar en el privilegio que muchos tuvieron. Pero nosotros creemos muchas veces eso, hermano. Hermano, ¿cuánto? Bueno, yo la verdad que no recuerdo. ¿Cuántas veces alguien ha ido a algún museo? ¿Y qué es lo que hay allí? Historia. Cuando hacía poquito que habían descubierto la ruina de aquí de Joya, nos llevaron de aquí de la escuela. La única vez que he ido, porque después ya no fui, porque lo veo muy aburrido. Pero allí nos dieron historia, miren que aquí vivían los antepasados, los abuelos y todo lo demás. Y las cosas, pero eso es historia. Pero muchas veces, hermanos, creemos que la iglesia es un museo para recordar a un hombre que vivió hace siglos. Y no es así, porque Cristo está vivo, amén. Porque nosotros no tenemos imágenes porque nadie dice la palabra que vio a Dios y haya vivido, pues. O nadie en el tiempo que vivió Jesús, hermano, no había cámaras fotográficas, no había nada para tener recuerdos de Él. Y el problema es ese, que muchas veces nos desvían la mirada del verdadero Dios. Pero recordamos eso, un hombre que vivió hace siglos. Pero hermano, Cristo está vivo y dispuesto a perdonar. ¿Cuándo dicen amén? Está dispuesto a transformar vidas. Porque hermano, lo principal que usted y yo debemos de buscar es que Dios nos cambie. Amén. Que Dios nos cambie, que transforme nuestra vida, que restaure nuestros corazones. Ya no tener ese corazón de piedra, sino que tener un corazón de carne, como dice la palabra. Pero muchas veces ahí lo tenemos. Y eso nos impide muchas veces ver la gloria de Dios. Número 3. ¿A quién, hermanos, debemos buscar realmente?
¿Qué es lo que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Y de allí, hermano, todo lo que usted anhele va a venir por añadidura. Y lo dice la palabra. La respuesta, como le decía, hermano, es buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la respuesta. Pero es que allí los mismos cantan, que los mismos coros. Hermano, usted venga a buscar a Cristo. Y venga dispuesto a alimentarse espiritualmente. Cuando buscamos, hermano, al autor de la vida, todo lo demás cobra sentido. Amén. Ya tiene sentido, pues. Pero ¿qué pasa? Porque muchas veces fracasamos en la vida porque no tomamos en cuenta a Dios. Porque hacemos nuestros proyectos de vida y está bien. Pero no le preguntamos a Dios si verdaderamente es su voluntad. Y por eso, hermano, hay muchas personas fracasadas en el mundo. Porque no le preguntaron a Dios qué es lo que verdaderamente quería para esa persona. Y cuando viene el problema, cuando viene que no se pudo lograr el objetivo, culpamos a Dios. Y Dios muchas veces no tiene culpa, hermano, de lo que nosotros, las decisiones que nosotros tomamos. Amén. Decía nuestro pastor fundador, haga de Jesús su mejor socio. Amén. Sí. Pero muchas veces el mejor socio es el que tiene el 51% de la empresa. Y no quiere aportar, no quiere dar más, no quiere invertir. Pero Jesús, hermano, lo va a cobrar. Por eso, hermano, busquemos primeramente a Dios. Y de ahí lo demás. Todos los proyectos de vida que usted quiera se van a ir añadiendo por gracia y misericordia de Él. Buscamos, hermano, o busquemos el perdón y la salvación. Porque un día nos vamos a ir de este mundo. Amén. Y todo lo que aquí hayamos hecho, aquí se va a quedar. Amén. Otros lo van a disfrutar. Reconozcamos, hermano, nuestras necesidades espirituales y nuestra condición de pecador. ¿Cuántos son pecadores aquí? Hay como 3, ¿y los demás? Que reconozcamos, hermano, que somos pecadores y que, mire, estoy preparando un mensaje que se titula, ¿cómo se llama? Despreciados por sus padres, exaltados por Dios. Y lo vamos a ver por qué, hermano. Porque muchas veces a nosotros, bueno, muchos dicen, que yo no tuve papá, que yo no tuve mamá. Pero tiene a Cristo, hermano. Tiene a Dios. Busquemos el perdón, hermano. Reconozcamos nuestra necesidad espiritual y nuestra condición de pecador, sabiendo que solo en Jesús hay salvación. Amén. Ahí en las redes sociales dicen que aquella señora intercede por nosotros y hay pleitos y todo lo demás. Pero dice la palabra que no, que solamente tenemos un mediador entre Dios y nosotros los hombres, a Jesucristo, hombre. Amén. Busquemos también la dirección, hermano, la dirección de Dios. En lugar de pedirle a Dios que apruebe nuestros planes, busquemos su voluntad. ¿Qué es lo que dice el Padre nuestro? Y hágase, ¿cómo dice, hermano? Tu voluntad. Pero muchas veces Dios nos deja que nosotros hagamos nuestra voluntad y fracasamos. Busquemos, hermano, también nuestra transformación. No nos acerquemos, hermano, solo por ser o para que nos vean que somos justos, sino para dejar que Dios moldee nuestra vida. Y yo he oído personas, hermano, que dicen, no, si es que yo así soy, así nací, y así me voy a morir. Y ni siquiera Dios, no, una persona así me dijo, y a mí ni siquiera Dios me va a cambiar. Y dije yo, bueno, que Dios tenga misericordia. Porque muchos así decimos, no, que yo así soy. Pero dejemos, hermano, que Dios cambie nuestra vida. Se nos va a hacer más fácil. Para concluir, hermano, váyase allá a Jeremías,
capítulo 29, versículo 13. Allí, hermano, está una recomendación. Dice el 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y dice el 13, y me buscaréis. ¿Y cuál es la respuesta, hermano? Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, cuando vengamos a la iglesia, vengamos a buscar a Dios de corazón. No lo hagamos por religiosidad, no lo hagamos por obligación, no lo hagamos por compromiso. Hagámoslo porque verdaderamente amamos a Dios. Porque verdaderamente estamos agradecidos con Él. No para cumplir una cuota. Porque el pastor se enoja porque las sillas están vacías. No, hermano. Vengamos porque verdaderamente amamos a Dios. Hermano, Dios nos dice hoy que dejemos de buscar soluciones temporales en el mundo. O un Dios de una imagen o de una estampa. ¿Se acuerdan que antes vendían una estampita que la gente las mandaba en la cartera? ¿Va? Y yo me acuerdo que antes cerca de las iglesias siempre había un montón de señoras que al descuido, no sé cuánto les pasó, que le ponían una su medallita en la ¿cómo se llama? En la bolsa. Y uno pensaba que era gratis, pero ahí le estaban cobrando. Pero nosotros muchas veces creemos eso. Busquemos a un Dios, hermano, o solución temporal, un Dios de estampita. Que hoy, hermano, su corazón reconozca y se rinda al Dios que tiene palabras de vida eterna. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a orar y decimos, Dios y Padre, le damos las gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que somos, no nos ha pagado de acuerdo a nuestros pecados, nuestras iniquidades. Señor, aquí hay un pueblo que reconoce, Señor, que sin usted, bendito Dios, no somos nada. Aquí hay familias, Señor, dándole las gracias porque ese hijo volvió a casa. Aquí hay, Señor, familias dándole las gracias porque ese hijo salió de sus vicios, porque ese hijo, porque ese familiar, Señor, salió del hospital. Le están dando las gracias, Señor, porque esa persona salió, bendito Dios, de esa prisión. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En su palabra que le buscaremos y le hallaremos porque le buscaremos de todo corazón. Y aquí hay muchas personas, Señor, buscándole de todo corazón. Y gracias por esa respuesta. Gracias, Señor, por esa sanidad. Gracias, Señor, por esa paz interior. Gracias, Señor, porque usted nos ha demostrado que estás vivo. Que no tenemos que buscar a un Dios muerto. Que no tenemos que buscar a ese Jesús crucificado, que está en una cruz todavía, Señor, sino a ese Dios resucitado, a ese Dios que restaura, que cambia, que redime, que tiene misericordia. Le pido, Señor, por este pueblo que está presente en esta hora. Y si aquí hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias y las religiones no salvan. El único que salva es Cristo Jesús. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde poder venir, donde estarán nuestros problemas, Señor, nuestras necesidades. Y sabemos, Señor, que usted nos va a responder a su tiempo. Gracias por esa fuerza, por esa fortaleza, Señor, para la familia Alvarado Interiano, Señor. Gracias, Señor. Síganos sosteniendo, sigas ayudando. Y por todas aquellas personas que han perdido un ser querido, Señor. Por aquellas personas, Señor, que quizá en este día van a velar un cuerpo, Señor. Por aquellas personas que en este día están en un hospital, Señor. Denos fuerza, denos fortaleza. Por nuestros hijos, por nuestra familia, Señor. Y gracias, Padre, porque usted nos ha dado esa fuerza, Señor, nuevamente. Quédese con nosotros, protéjanos en el camino de todo peligro, Señor. Llévenos con bien y el día viernes denos la oportunidad de estar en su casa, Señor, para alabar y para bendecir su nombre. Porque se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.